La, la preferencia por invitar mujeres a, a- al, a las... ¡Ah! A la cuestión. Para ti es fácil decirlo. Porque... Yo soy muy mina para mi juega, así que tranqui. Vale, por eso Rodrigo es la excepción, pero igual le podemos poner falda a la final y ponerla como mujer. Este acto tiene dos finalidades. La primera finalidad es dar por empezado el año de celebración de los 10 años del Instituto de Estudio Humorístico, que es una institución bastante única en su especie. Ahora se acaba de integrar, eso sí, al RIE, que es una red de institutos y de estudios humorísticos. Hay algunas que lo estudian desde el punto histórico, otros desde el punto de vista psicológico, pero esta cátedra tiene la ventaja y desventaja de que tratamos de hacer humor, que los alumnos hagan humor, tratamos sobre todo también de que los humoristas o la gente que hace humor nos cuente su experiencia y nos cuente su experiencia en torno a cómo se crea, cómo se hace el humor, cómo se construye el humor. Ese ha sido nuestro trabajo, además de premiar a quienes, a nuestro entender, son baluarte de esta tradición. O sea, nosotros lo que queremos decir, siempre me preguntan, ¿hay humor en Chile? Todos los periodistas me preguntan, ¿hay humor en Chile? ¿Somos divertidos los chilenos? ¿Tenemos humor en Chile? Y yo lo que queremos responder a través de este instituto, hay un humor, hay una tradición y hay renovación también. Hay gente que lo hacía antes y hay gente que lo hace hoy y hay gente que lo hará mañana. Voy a mostrar un breve video que nos cuenta un poco esta historia y después vamos a pasar a la conversación. El Instituto de Estudio Humorístico nació una iniciativa de la decana Silvia García Huidobro, también estaba reunido Matías Rivas, y pensamos que qué se podía hacer de distinto y de original dentro de la academia, y pensamos que en una escuela de comunicaciones como esta, el humor es una herramienta de comunicación muy esencial, muy importante, y si pensamos bien en qué proyectos periodísticos o literarios o de publicidad tienen éxito, siempre el elemento de humor está ahí. Entonces decidimos enseñar eso, enseñar humor. Y la verdad es que cuando iniciamos esta aventura yo no tenía la menor idea de cómo se hacía, porque el humor es justamente algo que no se enseña, que se tiene o no se tiene. El desafío era no solo enseñar el humor, sino que también usar la universidad como un lugar donde el humor que se está haciendo y que se hizo y que se hará, se discuta de forma seria, de forma detenida, de forma más allá de la actualidad, digamos, más allá del día a día. Esta idea ha ido evolucionando de forma, yo creo que bastante natural, se ha ido encauzando como primero hacia las clases, el ramo, que todos los años, siempre les digo a los alumnos que este es una escuela experimental, o sea, todos los años cambiamos el ramo, lo volvemos a hacer distinto para ir explorando formas de hacer humor. Ese es un lado, y el otro lado es el trabajo de extensión, que yo creo que hemos hecho un trabajo que uno podría nombrar casi patrimonial, en el sentido de dejar registrado el momento humorístico en Chile. Tanto lo hacemos con viejas glorias del humor que reciben el premio Jorge Coquedeno, como con las clínicas de humor, donde vienen gente que está haciendo humor ahora y que hablan de su técnica, de cómo se hace humor y el proceso creativo que esto involucra. Estos 10 años he visto cómo crece el interés por el humor en distintas academias y universidades. La otra vez fui parte de un círculo que se llama el RIE, que es una red de estudios del humor en distintas universidades. Hay en la Facultad de Historia de la Católica, de Extensión de la USACH, hay investigadores por separado que están haciendo investigaciones. Así que esto que partió siendo completamente una locura, se ha transformado en una locura compartida. Nosotros no hacemos un estudio sistemático, ni cuantitativo, ni cualitativo, sino que simplemente hacemos un comentario, ¿no?, en que queremos que los protagonistas estén ahí, hablen. Un trabajo de recopilación, de construcción de voces, para que quede de alguna forma algo de esto. El humor tiene la virtud y el defecto de ser muy efímero, es decir, se borra, se olvida, se esparce, digamos. Y nosotros queremos un poco remediar eso a través del trabajo que hacemos.
Bueno, voy a ocupar el asiento de la Cristina porque no... No llegó. ¿Llegó? ¿Está arriba? Veo un... Ah, ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? él es Alpo Max. Alpomax. Alpo Max. Es muy aplicado. Él. Yo soy Groucho y él es Alpo. Falta Cepo y Chico. La idea de este panel es justamente para hablar de un tema que es absolutamente recurrente todos los años en marzo, junto con el final del verano y el final y la guardada del traje de baño y la llegada del trabajo. Existe la pregunta que los diarios lanzan, que es los límites del humor. Este año esto ha durado más, gracias a Yerko Puchento y a varios casos más. ¿Y a ti? Y a mí ahora. Que es, el humor tiene un límite, ¿cuál es el límite del humor? ¿Qué es lo que lo limita? Y entonces tenemos un panel de gente que ha experimentado esto en carne propia. Tenemos a Rodrigo González, que es humorista, que es comediante, que hizo un show destacadísimo en el Festival de Viña del año 2016. Sí, porque para mí todo después de... Vive siempre en el mismo año tú. Sí, del 2000 en adelante todos son un solo año. Y que también estuvo en el borde del límite. ¿Yo? Sí, ¿Sí? y también le preguntaron. Pero también estuvo ahí y Fue ha lo hablado más sobre el blanco humor. que hay. Está con nosotros también Daniel Guayo, que estuvo en el festival, también tuvo una destacadísima, un show destacadísimo este año, el 2016, y que fue cuestionada por... 17. Bueno, es que también para mí todos los años son iguales, ya le advertí. Y que fue cuestionada por el tema de la vulgaridad, el idioma, el lenguaje. ¿Se acuerdan? Tú eres muy vulgar. El 2016 fue, la discusión fue la política, los políticos, las autoridades, si se podía uno burlar de la autoridad o no. El 2017 fue la vulgaridad, las mujeres y todo eso. El próximo año no sé qué hacer. El próximo año va a ser que... Y tenemos a Tabata Santelice, que es abogada, que puede iluminarnos sobre el otro aspecto del asunto, que es justamente los límites legales. ¿Por qué esta obsesiva pregunta sobre el límite del humor y si realmente tiene límites el humor? ¿Quién quiere empezar a lanzar el fuego? ¿Empezamos por la ley o vamos a lo...? Vamos, a Rodrigo, yo creo que tú tienes... Yo estoy... Ya, ¿quién? ¿Qué límite? ¿Tiene el humor el límite? ¿Quién es que esa pregunta? ¿De dónde...? Cuando tú haces humor, piensa en el límite. ¿Cuál es tu límite? Yo tengo mis propios límites. ¿Cuáles son? Yo no me río de la mujer, por ejemplo. No hago un humor misógino. No. Pero tenés chistes de mujeres. ¿Como por ejemplo cuál? Ya me voy a acordar. Típico de las minas, ¿viste? No. No, en tu último show, ¿a quién le falta Dios? ¿A nadie falta Dios? Sí. Hay un par de chistes. Pero habla a favor de las minas. No me pareció a mí, pero... Sí. Pero tengo que acordar. A ver, yo en el show que se llama Nadie le falta a Dios, hablo de que el hombre es básico, que es bruto, que es limitado y que la mina evolucionó y que uno debe conectarse con la mina, ¿cachai? Digo que el hombre, puta, cuando quiere comer, cuando quiere cagar, cuando quiere decir algo inteligente, quiere cagar. O sea, no soy un tipo que hable como... A ver, no me río de eso, pero sí me río, por ejemplo, de la tontera. Mira, yo voy a ser bien honesto, ¿cachai? Yo soy adoptado. Yo soy adoptado de verdad. Y mi papá nunca me besó. Nunca me besó. Y cuando tú dijiste eso en la Radio Cero, a mí me volvieron muchas cosas, porque yo decía, papá, ¿por qué no me besas? Y mi viejo estaba muy enfermo por haberme adoptado. ¿Cómo estaba muy enfermo? Aquí voy con esto. Tú dijiste en la Radio Cero eso dijo, ¿no es cierto?, que los que adoptaban eran enfermos. Eso yo siento que es algo que hace, eso es humor. No sé si lo dijiste en tono humorístico o en tono serio, pero eso no me parece lo destacable. Respecto a tu pregunta, yo no rompo los límites, pero si los rompo, después no pido disculpas. Porque el humor no pide disculpas, porque el humor es transgresor, ¿cachai? Yo te puedo decir que soy adoptado, yo no soy adoptado, yo tengo papás normales, formales, muy fachos, pero normales al final. Pero si yo traspaso un límite,
después no voy a pedir disculpas, me hago cargo de lo que yo digo, ¿cachai? Alcaíno no le pidió disculpas a Cecilia Pérez por decirle mongas, insiste con eso. El humor nace como una respuesta social con Aristófanes en la época griega, cuando escribe Las nubes, escribe mucha obra teatral, como una forma de criticar al sistema, ¿cachai? Entonces uno debe de fijar sus propios límites, ¿cachai? Yo no puedo imponerle a Chica Guayo que se ría de otra cosa, o a ti, ¿cachai? Yo tengo mi propio límite. Ahora el humor es transgresor, tú con Planceta lo hiciste, eres transgresor, con lo que pasó el viernes eres transgresor, pones un tema en el tapete, ¿cachai? Eso es una finalidad del humor, de remecer, de provocar al poderoso en el fondo, ¿cachai? Pero una vez que uno lo hace, tiene que bancársela, ¿cachai? Yo no te gustaba mi disculpa. No, pero mira, yo en Viña, Rafael, yo en Viña no fui, yo no rompí ningún límite. Lo más fuerte que dije fue que traté de cerdo a Sebastián Dávalo y de hijo de puta a Jadwe, y es lo que yo siento que es, y no pido disculpas por la weá, ¿cachai? Siento que se lo merecen, ¿me entendí? Pero yo no le diría pedófilo al Padre Hurtado, por ejemplo, porque siento que no lo era, no es gracioso, no me mueve. Yo te voy a explicar por qué pedí disculpas. Bueno, sí, quiero saber, de verdad. Primero porque soy cobarde, pero... y segundo porque hay una regla, para mí hay un límite, que no es el límite que dice... ¿Tú lo dijiste en serio o estabas hueando? No, estaba... estabas hueando. La mitad de la conversación fue en serio, digamos. Yo dije, mira, ¿sabe qué? El tema de la adopción homoparental me parece que se está usando de manera totalmente de bandera, o sea, como si tú estás en contra, eres un homofóbico, si tú estás a favor, eres buena onda. Y cuando yo creo que la adopción homoparental, como la heteroparental, es un tema muy serio, muy grave y que no es para nada de color de rosa, no es como agarrar a un niño en cename y el pobre tiene un destino terrible y yo con mucho amor y mucho cariño le voy a dar la vida y le voy a resucitar. El hecho de que cename sea horrible no justifica que gente use a niños para hacerse sentir bueno y sentir que son más cristianos que el resto. Eso es lo que yo opino en serio, digamos, del caso. Luego hay caso y caso, por supuesto. Entonces, lo que... Cristina, por favor. Eso es lo que yo opino en serio del tema. O sea que me parece que se trata del tema de manera como color de rosa, como qué gente más buena frente a la gente mala, digamos. Y eso es lo que pienso en serio. Lo que pienso en cómico, o sea, que lo opino, pero me parece una opinión que no es para decirla en la radio, es, oye, igual tiene que estar mal de la cabeza para adoptar a alguien, porque ya besar a los propios hijos ya es difícil, imagínate a gente que no es de tu sangre. Pero eso es un chiste porque es evidentemente absurdo, porque si yo solo hubiese besado a gente de mi propia sangre, no habría gente de mi propia sangre, digamos, habría extinguido mi especie. Y cosa que se entiende como chiste y como tal, y como una forma, claro, que tú implantáis un tema, después te la bancáis. Claro, pero lo que pasa es que... la bancáis. ¿Sabes por qué no me la banqué? Por dos cosas. Porque en el artículo del Dínamo y de todos esos basureros con letras que sí, hay... los leí todos, los leí todos. Lo ponen las dos cosas juntas, y las dos cosas juntas suena horrible, porque suena un discurso que no es el discurso mío. ¿Y no quieres que la gente piense que tú eres horrible? No, yo claro, no pienso que porque... ¿No quieres que la gente piense eso de ti? No, porque no es lo que pienso, ¿me entiendes? O sea, puedo pensar una cosa en serio, otra... Y luego también hay otra regla que acabas tú de denunciar y que quizás podemos hablarlo con todos, que es, a los poderosos uno tiene permiso de decirles lo que sea, porque son poderosos, pero a las personas que adoptan niños y a los hijos adoptados no son poderosos, son gente débil. Entonces, igual el dolor que yo les puedo provocar o que yo les puedo agitar, a mí me conmueve. No me conmueve el dolor de los poderosos, digamos. Me convenciste. Me convenciste. ¿Viste? Te quiero. Pero claro, pedí disculpas, pero no me arrepiento, digamos. O sea, creo que lo que dije era lo que dije. Ahora lo que pasa es que lo que sí pasa después, y le pasó a la Chiqui, le pasó a la Cristina y a todo, es el cebamiento en la queja, digamos, en que la persona ofendida transforma su ofensa en una ofensa, digamos, como, o sea,
O sea, la cantidad de personas que me han escrito en estos días para decirme que soy un hijo de puta, que ojalá me maten, que ojalá me atropellen. Y digo, oye, tú adoptas un niño, pero es súper buena persona. O sea, no, eso pasa. Es cierto, sí. A una te revientan después. No con la moral, tiene que ver con la moralina que aparece también de la gente buena. En eso estoy súper de acuerdo. A una de ellas que me empezó a decir, yo amo a mi hijo y tú, gente como tú, deberías morir. No sé, es lo único que le deseo a tu hijo, que se escape luego. Porque no pueden, o sea, esa gente que tienen que ama en mayúscula. ¿Te has visto la gente que ama en mayúscula? Rafa, pero eso que dijiste tú, ¿fue con una intención de humor o fue con una intención de verdad? Porque yo creo que ahí está la diferencia de lo que es el humor y lo que es algo serio, y ser como una persona, por así decirlo, con valores, ¿cachai? Cuando uno habla de un humor, es algo que no es cierto. La gente lo tiene que entender, que no es parte de la realidad. Pero no estoy de acuerdo. No estoy hablando desde un punto de vista totalmente serio, sino estoy un poco agrandando la situación para que sea divertida, porque si no nos transformamos en una persona cruel, y la crueldad tiene que ver con la transformación de esta crueldad en algo que a nosotros nos va a liberar de esto que nos duele, pero las mejores palabras y agrandado para que sea divertido y produzca una catarsis en el público y pueda soltar ese dolor. Yo no estoy tan de acuerdo ahí, Cristina, ¿eh? ¿No? Me parece que es un juego que uno tiene con la gente. Hay cosas que yo cuento que son verdad y hay cosas que cuento que no tienen nada de la realidad, y la gracia es que la gente lo crea. Si lo que dijo Rafael, sin poner ningún juicio de valor, si lo que dijo fue en tono humorístico o lo dijo irónicamente para sacar otras cosas, se escapan sus propios fantasmas, y algo de eso tiene de verdad en la cabeza psicopática de este caballero, pero uno no puede, claro, pero uno no puede estar aclarando qué es verdad y qué es mentira. Es como que un pintor explicara su cuadro, es como que un músico explicara su canción, cada uno lo va a percibir de cierta manera y uno tiene que bancársela, que es lo que, ahí estoy de acuerdo con lo que decís tú, ¿cachai? Pero claro, un pedófilo, por ejemplo, o sea, alguien que escribe de la pedofilia, no vamos a imaginarnos que este tipo es pedófilo, sino lo que pensamos que alguien que investigó esto y lo tomamos como todo serio. El problema es que con el humor no estamos tomando como realidad y como que es verdad lo que estamos diciendo. Un ejemplo fue la censura que se le hizo a Edo Cabroe cuando tiró la talla típica que se comía a la, ¿cómo se llama la comunista? A la Camila Vallejo. Todos nos reímos porque en ¿cómo se llama la comunista? Y con el guagua además mente ella, ¿o no? se nos pasó por la mente que estos dos se comían, ¿cachai? Pero ahí no hubo censura, po. Ahí no hubo censura. Pero ahí no hubo Cristina. censura. No hubo censura. Quedó la embarrada el otro día porque yo defendí a mi amigo Edo Cabroe. Es un chiste muy machista igual, po. Y yo le dije, bueno, si ese mismo chiste se lo tiramos a la ENA, todos muertos de la risa. Pero si es la Camila Vallejo, o sea, no se puede, y lo trataron de facho y millones de cosas y lo censuraron y todo. Entonces eso me parece que no hay vacas sagradas, o sea, no podemos reír de algo que tenemos en el inconsciente colectivo, que todos nos pasamos el rollo, igual estos se comen, ¿ah? Entonces eso pasa, que no es realidad, eso tienen que tener en cuenta que pasa en el humor, y que el bufón era parte de eso, de tener la gracia de decir la verdad, un poco exagerada, y era capaz de decírselo, pero era el ingenio que tenía el bufón de poder decirle las cosas a la reina tal como eran, ¿cachai? ¿Legalmente existe esta diferencia? Bueno, probablemente soy la persona más aburrida del panel, la que menos quieren escuchar, pero como para poner un poco de contexto, ¿se escucha? ¿Sí? Hay que un poco distinguir. Primero, en términos generales, el humor, si yo hago un humor, por ejemplo, riéndome de forma muy general de algo, no podría caber en ningún tipo penal, que es básicamente el primer problema. Si yo hago un humor particular sobre una persona en particular, y me voy al caso último de Yerko Puchento, que estamos hablando de la Cira Pérez con la Monga, etcétera, ahí me estoy refiriendo a una persona en concreto. Entonces, ahí es donde me parte un tipo de problema. Entonces, tengo problema número uno, que
pero yo como humorista puedo enfrentarme a un problema de índole penal, así un problema legal grave, cuando me refiero a una persona en particular. Perdona, pero ¿qué pasó con el ánimo injuriandis? Ahí voy. Hay dos cosas, la injuria y la calumnia. La injuria se supone que es cuando yo digo, puede ser un delito, pero ya es meterme en temas ya más complejos, cuando digo alguien es feo, tonto, pesado, cochino, la monga, etcétera. ¿Vas a hacer una demanda civil por injuria y ¿Civil calumnia, no? o penal? Pueden ser las dos cosas, claro. A ver, penal es criminal, la cárcel. Civil es plata. Sí, pues, Penal plata. Penal es cárcel. Afectó al Claro. resto de las personas, tuve que ir a un psicólogo, exacto. Ponte el micrófono aquí para que la gente escuche. Ponte tú, Es que hablo fuerte, una cosa de... no te contrataron en otro programa porque te iban a contratar en algo, pero justo dijiste esto, entonces en virtud de esto, o sea, en virtud de lo que salió de ti, de las claro. circunstancias un poco. Claro, puede ser. Entonces, ahí tenía una injuria cuando alguien dice, el mejor ejemplo es el de Yerko Puchento, la monga. ¿Por qué? Porque ahí hay como una especie de injuria quizá a la personalidad física de Cecilia Pérez desde el punto de vista de ella. Ese es un caso. El otro caso es que yo dijera Cecilia Pérez es una ladrona, que es básicamente lo que le pasó al diputado con Luxich, cuando dijo que era un delincuente. Ahí yo estoy diciendo que este señor cometió un delito. Son dos cosas distintas. La injuria es como un menoscabo, un desprecio, y la calumnia es un delito. O sea, tú robaste, mataste, etcétera. Y el asunto se vuelve particularmente complejo cuando uso un medio de comunicación social. Porque si yo estoy aquí, no hay nadie, y les digo a ti, oye, Luxich es un delincuente, nadie le va a importar y probablemente Luxich no se va a enterar. Pero si yo lo digo por un medio de comunicación social, ya sea hoy en día una red social, la televisión, un libro, una entrevista, eso tiene un alcance más masivo y ahí es cuando el problema realmente se vuelve mucho más interesante desde el punto de vista jurídico, porque claramente el alcance es mucho mayor. Claro, pero hay algo de lo que dice Cristina que incumbe en este caso. Yerko Puchento, ¿quién es? ¿Es Daniel Alcaíno? ¿Es el que escribe los guiones? Yerko Puchento es un muñeco, digamos, un personaje. Lo que dice Yerko es que, no sé, tanto esto es legal como filosóficamente hablando. ¿Por qué el hecho de que un sujeto que es abiertamente un ser frívolo y te diga monga, pierdes y no existe? Porque no es monga, ¿cachai? No es real. No, pero que depende de quién lo dice, digamos, o no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia que lo diga. A ver, si yo, que no soy humorista, me paro en la tele y digo, oye, Cecilia Pérez es fea como la monga, desde el punto de vista del delito, de la injuria va a ser igual, que lo diga él o que lo diga yo. Probablemente que yo salga diciendo eso Cecilia Pérez, o no se va a enterar o le va a importar nada. Si el tema es como la difusión. Yo me enfrenté al tema de la injuria con un par de chistes en el festival. Básicamente, el de Jadwe, hijo de puta. Y yo pregunté a un amigo abogado si eso me significaba alguna querella o alguna demanda de parte de Jadwe. Y el abogado me dijo, ¿sabéis qué? O de la parte de la puta también, sí, claro. Yo creo que era claro. Me dijo que me habló del animus injuriantis, que es que en mi condición de comediante, con el fin de hacer reír, yo podía decirle a Jadwe hijo de puta o a Piñera ladrón, por ejemplo, ¿cachai? Y que eso a mí no me significaba ningún riesgo penal. No podían hacerme nada porque mi ánimo no era injuriar, sino que mi ánimo era hacer reír. Ya. ¿Cuál es la diferencia en eso? Mira, la ley, estrictamente la ley, no hace distinción. Lo que hace la ley es efectivamente que dice que tú tienes que tener el ánimo de injuriar. Pero injuriar es menoscabar, de cierta forma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que tal persona es un delincuente, un hijo de puta, lo que sea, ahora va... Aunque sea cierto. Claro, porque la injuria no tiene que ver con que sea cierto, la calumnia sí. Si yo digo, no sé, tú eres una ladrona y tú me demandas y yo después muestro un video en que tú me estás robando, ahí la demanda queda nada porque yo ahí pruebo que tú eres una delincuente. El tema de los carabineros en este minuto. Claro, si yo digo que eres fea, ponte tú, que eres tonta o algo así como más objetivo, ahí es una cosa de percepción, o sea, tú no vas a poder probar lo contrario, o sea, es un tema muy distinto. Entonces, la injuria no te permite, en este punto, sino que en cuanto a los funcionarios públicos, pero no tiene nada que ver, dar vuelta el argumento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar yo?
que tú, yo como demandante, tengo que probar que tú querías injuriarme a mí, o sea, querías menoscabarme. Y tú como demandado vas a tener que probar que justamente es lo contrario, que tú estás ejerciendo un trabajo, estás siendo humorista, etcétera, etcétera. ¿A dónde llegamos? Al juez. Al juez, y tenemos, en este caso, al ser delitos, y como es en medio de comunicación social masivo, vamos a llegar a una querella criminal frente al juez penal. Y ahí es un tema probatorio, es un tema a quién le cree el juez. Como la ley no distingue, no dice en casos de humor, bla, bla, bla. Hay un vacío legal en ese caso. Claro, o sea, alguien quizás puede ser un atenuante, tú puedes decir, probar que no querías injuriarla porque quizás a lo mejor dijiste la monga es tal, 10.000 personas distintas, pero si yo puedo probar que estoy como tendiente a una persona, que mi chiste va hacia una persona, probablemente va a ser condenado. ¿Y por qué pasa esto? Porque en Chile estos delitos están bajo un título que se llama de los delitos contra el honor. Y en Chile el derecho al honor es como un derecho constitucional que está... Honor. ¿Y eso de qué año es? ¿Del 1840 o no? No, de la Constitución del 80 está el derecho al honor como un derecho fundamental importantísimo, que es básicamente el derecho al honor o a la honra de la persona y de su familia. Pero nos claustra a nosotros como humoristas cualquier cantidad esa ley, porque tenemos el derecho de criticar en forma en una circunstancia adecuada, no en una conversación que me invitó Antonio Luxich y me invitó a su casa, tal por cual. Yo ahí, Cristina Peñailillo, me quedaré callada porque soy ubicada y tengo educación. Pero si estoy en un show de stand-up y sé que es algo humorístico y sé que algo no es real, porque lo estoy agrandando para que sea divertido, él tiene que tener la misma capacidad de madurez de entenderlo. No te entiendo. O sea, si está sentado en primera fila es, digamos, material para nosotros. Claro. Y si está sentado en su casa, seríamos desubicados de decirle un porque chiste. Tuviste la gente que te invitó a tu casa y no podí. No te entiendo qué quieres decir, en serio. O sea que si viene alguien para acá, yo lo puedo huellar, pues está en su casa, no lo puedo huellar. No te entiendo, Cristina. No, es que hay decencia, hay gente y hay humor. Pero la decencia es un término, la decencia es un término bien subjetivo, po. Porque ahí entramos en los límites, po, ¿cachai? ¿Decencia o esencia? No es que me pasó a mí con una tipa que destruyó a todos, destruyó a todos en un bar, o sea, en un cumpleaños, a todos, con nombre y apellido. Y dije, ya, se va a saltar porque le gusta la Lelutier nada más, se va a salvar la Janidueña. No se salvó a nadie, nos destruyó. Y después que nos destruye, nos dice... Pero yo quiero ir a verte. Y le dije, loca, yo no quiero que me vayas a ver, destruiste a mis compañeros, destruiste... Ya, pero ¿cómo está el talibán? O sea, y ya le dije, mira, lo principal en la vida es ser gente. El humor no tiene límite, pero ser gente y decente sí. Porque estábamos en una convivencia de cumpleaños. Perdón, pero Cristina, defíneme gente. Lo principal es ser gente. Chucha, gente para él es de una condición, para ella es de otra, para él es de otra, para ti es de otra. Pero súper simple ser gente. No, pero no es simple, pues, flaca. No querer hacer daño al otro, ¿cachai? No las circunstancias si estamos en un cumpleaños. Me voy a ubicar, me voy a callar y no le voy a hacer daño. ¿Pero tú crees que Yergo Puchente quería hacerle daño a Cecilia Pérez? Claro que sí. Pero en ciertas circunstancias. Yo creo en las circunstancias en que ocurrieron los hechos, digamos. Yo encuentro que hacer daño sin la creatividad de un chiste, que a lo mejor no es realmente verdadero, porque siempre nosotros agrandamos los chistes. Pero si no se parece a la regla de tres. Se parece a la monga, po. Pero está en una circunstancia de... Cristi, anótate con más calma, porque estáis tirando muchos temas y estamos como medio dispersos, yo creo, ¿no? Dale. Sí, vamos con más calma. A lo legal. A mí lo que me gusta, antes que haya pelea. No, antes que se agarren. Esto choca con una realidad que es que en Estados Unidos sí existe y nosotros somos cada día más parte de Estados Unidos y tenemos y nos gusta cada vez más Estados Unidos o nos cae más. Pero en Estados Unidos sí existe la idea de que tú puedes injuriar, incluso calumniar a alguien poderoso si lo haces desde determinadas tribunas, o desde el humor o desde la información. ¿Eso es efectivo o no? Ya. ¿Qué pasa? Como todo derecho, los derechos pelean entre sí.
O sea, que se llama una ponderación, pero pelean. Básicamente, los derechos nunca van a ser absolutos. El derecho a la vida va a pelear contra, por ejemplo, la pena de muerte. Entonces ahí se tiene que sopesar cuál es el derecho más importante, que sea la protección de la nación o la vida de una persona. Y así con todo. El derecho al honor generalmente pelea con el derecho a la libertad de expresión, que también es un derecho que está reconocido en la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Hay una tradición muy intrínseca en Chile que no somos muy pro libertad de expresión. Chile en general, las instituciones políticas, los jueces, obviamente esto va cambiando, es más proclive a defender el honor, la reputación o la honra de las personas versus la libertad de expresión. Un poco más conservador. Mucho más conservador, claro. De hecho, Chile tiene el primer caso en que Chile fue condenado internacionalmente, fue justamente por un tema de libertad de expresión que fue por el caso de Olmedo Bustos versus La Última Tentación de Cristo, por el caso de La Última Tentación de Cristo. Y porque claramente no se permitía que se mostrara públicamente esta película por el honor de Jesús. O sea, que estaba estaba muerto igual. que tenía hasta domicilio. Tenía hasta domicilio como... Jesús tenía domicilio. Sí, como el abogado lo representaba, una cosa muy estúpida. ¿Eso es verdad o...? No, sí es verdad. O sea, no decía que era su domicilio, pero yo en representación de Jesús, ambos domiciliados para estos efectos en la compañía, no sé. Claro, o sea, estaba domiciliado Jesús en alguna parte, entonces, a la larga, tú decís... Claro, o sea, tenías como... En catedral, 666. Sí, y en... Sí. Y en Chile no se permitió la exhibición y Chile finalmente fue condenado. Fue uno de los pocos países en Claro. que no se permitió. Yo que colaboré un poco con eso, ¿ah? ¿Con la condena o con que no se exhibiera? Que una vez la exhibieron en el Teatro Ictus, cuando estaba prohibido su exhibición, y entonces yo fui invitado así, estaba grabando un video y salí de la función y llamé por teléfono al Porvenir de Chile para decirle, hoy están dando la película en el Ictus, no sé qué, y llegaron los carabineros y les prohibieron la función y yo salí como después en cámara diciendo, ¿cómo la libertad de expresión? Cuando yo había sido el culpable de que... Fue muy bueno. Eres un provocador. Así que ayudé a salvar a la honra de Jesús. Oye, perdón, ¿puedo hacerte tirar una... A ver, claro. Hacerte una pregunta, porque ¿Estás asesorando igual por tu nuevo show? Tú hablaste de los límites, uno tenía límites que cada uno establece sus propios límites, creo yo. Sí, ¿cachai? Ahora también es cierto que ya como que cuesta reírse de muchas cosas que antes que estaban más permitidas. O sea, yo ya no puedo hacer un chiste y decir, ¿qué pasó? Porque me dicen, ay, el weón es homofóbico, ¿cachai? Yo siento que igual nos hemos puesto un poco quisquillosos respecto de los temas, ¿cachai? Sí. Como que ya no podéis reírte. Puta, yo me río que soy feo, soy narigón, que no se me para, pero me río de mí mismo, ¿cachai? De las verdades. De las verdades, básicamente. Pero si yo lo hago con... Tú tampoco. No, si le va súper Si se para no sabemos. Pero como que uno tira un chiste, lo de Yerko Puchento es en el fondo lo más visible, pero también como que uno ya se cuestiona 20 veces si yo puedo apoyar a puta Jorge González, por ejemplo, ¿cachai? Porque me arriesgo a que me pifien. ¿Tú tienes un chiste? Yo tengo un chiste de Jorge González, donde me han pifiado por el chiste. La gente dice, oh... ¿Cuál es? El chiste, ustedes son más chicos, pero yo soy de la época en que Álvaro Scaramelli hablaba de locura. Soy de la época en que Pancho Puelma hablaba de juventud, de la época en que Jorge González hablaba de corrido. Pero un muy buen chiste, igual, también construía la weá. Pero es un chiste que, weón, puta el weón maricón, y después digo, una cacha en una... ¿Podría que peor la weá. ¿Se podría creer? Pero eso... No, sería muy difícil que se creyera porque efectivamente... No se le entiende. Claro, o sea... Pero a eso me refiero que, puta, da miedo enfrentarse a ese chiste porque fome. No, a la larga, ahí el ánimo de menoscabo es mucho menor. O sea, como que el ánimo injuriante que decías tú va a ser mucho más difícil de probar en este caso. Pero ponte tú, si yo me voy al caso de la monga, que es como el último, y yo fuera la abogada de la Cecilia Pérez, ¿qué digo? ¿Qué es lo primero que se me ocurre decir? Digo, a ver, ¿cuál es la mirada política en el Alcaíno? En el Alcaíno
es de izquierda y tengo entendido que no sé si es militante del Partido Comunista o ha trabajado, es simpatizante, pero es muy simpatizante. Claro, Yerko Puchento Sí, no sabemos si milita en ninguna pero el parte. el sujeto penal no es Yerko Puchento no existe. Yo tengo que demandar a alguien y a quién demando es la... Jesús, sí existe y... No, claro, pero es que ahí era la honra de alguien, de algún afectado. No es que él estuviera demandando, no es que Jesús demandara, sino que es la honra de... También hay un caso, por ejemplo, la honra de Arturo Prat. También la honra de Arturo Prat salió por los familiares de Arturo. Sí, pero la honra de las personas muertas también La Vale. está protegida por la ley. Claro, la familia te Pero y la puede honra de los proteger. personajes, si alguien ofende a Yerko Puchento, ¿se puede creer a Yerko Puchento? Claro que sí, se puede O sea, querellar. no Daniel Alcaíno, sino Yerko Puchento. O sea, Sí, Yerko Puchento como él no se va a poder querellar. Alcaíno. Alcaíno depende de lo que le digan. Pero Pero si si yo- digo, si- oye, si yo me Yerko pongo- Puchento es feo, Pero si yo, el Quijote, por ejemplo, ¿me puedo querellar porque han ofendido al Quijote? es que el Quijote no fue una persona. No fue una persona, o sea, hasta ¿Y donde yo Jesús? sé. Ahí está, por eso que se ganó, po. Es rarísimo. Por eso se ganó. Justamente ese fue un argumento que se dio para ganar ese caso. Por decir como, oye, ¿de qué estamos hablando? Porque este no es un individuo determinado específicamente. Ahora, Pero entonces solamente está sujeto a un criterio finalmente de ese El juez. justamente, un criterio del juez. Entonces, ya se me olvidó que estaba hablando antes. Sí, Y también de la persona cómo se toma ese chiste, porque si de repente somos lo más súper maduro, decir, fue un chiste, me río y aprovecho la circunstancia, pasa piola, pero de repente como sociedad somos súper inmaduros para aceptar los chistes, O como sea, que nos picamos al tiro. Ese es un tema que me interesa. La monga que lo quedó como la hablemos. monga, si no, nunca dejarse la monga, porque se picó. Si no Sí, se hubiera po. picado, Nadie se hubiese enterado. nadie se hubiera Nadie se hubiese contado. enterado. Lo mismo y todos nos reímos y ella pasa. se ríe de la monga y todo piola, ¿cachai? pero usted- Cuando las cosas te importan demasiado es porque de verdad está en un proceso inmaduro de tu vida, de inseguridad. Y eso es lo que me molesta de Chile, ¿cachai? Somos demasiado inseguros para aceptar nuestros errores y decir, sí, es verdad, y te cagáis de la risa con la weá, ¿cachai? Pero Tranquilo. ¿no tiene la impresión usted que hay como un proceso de involución? Sí. El país en que yo llegué, porque yo llegué aquí, no nací, o sea, nací aquí, pero llegué a los 14 años, era un país donde la gente se reía a sí mismo y se reía de los demás, y ahora es casi imposible. Lo que pasa es que, justo lo que estabas preguntando tú, que yo creo que te puede dar miedo, por ejemplo, referirte a un grupo en particular. Porque uno de los límites de la libertad de expresión que está reconocido como un límite es lo que se llama la apología del odio. La apología del odio es básicamente yo dirigirme contra un sector de la población con un ánimo de justamente fomentar odio a esta población. Claramente, nuevamente vamos a la interpretación de nuevo, que es la interpretación judicial. Si yo me río de los homosexuales, algo chistoso, es muy difícil que alguien te diga, ¿sabes qué? Estáis fomentando el odio. Pero puede ser que alguien diga, ¿sabes qué? Tu límite en este caso es que tú con estos chistes estás efectivamente estás como determinando estás como un target, a una persona, a un grupo en particular, por una característica de ese grupo, estás fomentando el odio a esa población. Entonces, eso es un límite muy claro de la libertad de expresión desde el punto de vista jurídico, pero en los hechos es bien difícil, porque un chiste, dos chistes, no es propiamente tal una apología al odio. Una apología al odio, por ejemplo, sería que yo hiciera un panfleto, muerte a los gays. Eso sería una apología al odio bien clara. Sí. Pero lo otro, podría intentarse por ahí decir que te escapaste del humor y te fuiste como con todo contra un sector de la población. Bueno, yo sé que la multa más cara que se ha pagado en un consejo de televisión ha sido la de Tony Svel en la rutina de Viña, no sé con qué chiste en particular. Sí, bueno. Pero fue la más cara que se ha pagado. En la Z pagamos una, pero era por 1 millón de pesos, no era mucha plata. Era por la parodia de Allende, y si cuando hicimos el golpe según la derecha, pero eso la culpa la tuve yo también, porque me parezco un poco a Allende. Mi abuela era muy amiga de Allende, le he llegado a la duda de si he llegado a dudar de mi abuela, porque cada vez que soy adoptado, cada vez, no me digas. Oye, pero... Eso explicaría todo. Pero uno no puede estar, a ver, uno no puede estar escribiendo una rutina pensando, yo me refiero siempre a mí, pensando en que me van a demandar, yo creo que en el fondo yo debo ser capaz de crear sin este cortapiso de que puta voy a ofender a las suegras para no ofender o a los niños huérfanos o al Sename, ¿cachai? Porque
¿Por qué humor va al final? Porque a mí me parece que es clave eso que tú decís para cuando enfrenta uno la manera de crear también. Uno no se pone esos límites, pero también me hace ruido cuando se habla de la decencia, de ser gente. Eso me hace mucho ruido porque finalmente siento que uno corre los límites abiertamente hasta donde tú crees que son posibles de explotar. Es que en y el que Omar, finalmente cuando se traspasa, sobre todo de espacios más pequeños a lugares más masivos. Me pasó a mí con chistes que venía haciendo hace mucho rato donde no había pasado nada, que finalmente lo expongo en un lugar tan masivo que se interpreta de otra manera. O sea, yo entiendo que Sichel no tiene el pene chico porque no le pareció tan terrible mi chiste. Sin embargo, hubo un montón de gente que se sintió gente con pene chico, me imagino, que Yo me ofendí mucho. que me dijo, por eso es lo que ejemplo, sucede. eso no se hace en público, ojalá te violen, donde te vea te voy a chantar, es que no el sé problema qué. es la gente que cree que lo que tú estás hablando es cierto. Y no es cierto. ¿Y si fuera cierto qué? ¿Y si fuera cierto qué? Sí, Es una caricatura, no es no es Pero verdad. si fuera Y la cierto- Si fuera gente lo toma como cierto- verdad, ¿Y si fuera como cierto algo qué? grave. ¿Y si fuera cierto qué? Si fuera cierto, ¿qué, Tabata? Ay, tendría que probarlo, no sé, pero Probarlo. claro. Yo quiero nombrar una cosita que vi Tú trajiste sobre material- el tema. material de El apoyo. humor, dice, es el espejo de formas la realidad para que la podamos comprender desde una perspectiva absurda y entretenida. Porque a veces la realidad es demasiado dura para afrontarla seriamente. Mark Twain dice que el secreto del humor no era la alegría, sino el dolor. Freud decía que el humor solo es bueno para que nos permita construir un relato sorprendente, liberador en nuestros traumas individuales y colectivos. Es decir, la catarsis. Es palabra de Dios. Palabra de Dios. Es decir, la catarsis, debemos hacerlo, no tomarnos como real lo que estamos diciendo. Estamos siendo demasiados tontos graves y la posibilidad de poder reírnos de nosotros es súper sanador, súper sanador. Ahora, Rodrigo dice algo que es cierto, que no se puede crear nada pensando en el límite. Esto vale para todo, aquí son estudiantes de periodismo, de literatura y publicidad, y yo les puedo decir que si ustedes piensan en el límite, no van a hacer nada, digamos. No, o sea, no hay límite. es la forma de no hacer nada. Pero, me pregunta, quizá uno no piensa en el límite, pero no les calienta a usted correrla cerca, o sea, en vez de... al revés, digamos. No estirar los límites. No, o sea, al revés, voy a decir algo para dejarla cagar. Ah, sí, pues claro que ¿Eso, sí, pues. ¿Eso lo estimula? Digamos, Abiertamente provocar. Claro que sí, pues. ¿Cómo hace? Sí, mira, perdona, hay un chiste que a mí me encanta de Edo Caroe. A mí Edo Caroe me gusta mucho su humor. Y él parte diciendo, hola, ¿cómo están? La más chilinconado tiene más energía que ustedes. Y es un chiste que es que la más chilinconado tiene más energía que ustedes. Yo encuentro que es un chiste que es muy cruel, pero y él al tiro, él calibra. Su humor y él calibra, el público es un público que no se anda rico con este tipo de chistes y va matizando su tipo de humor. ¿Cachai? Campesinos culiados, no lo Claro. Pues tú, el weón dice que tiene un humor tan negro que cuando no lo usa trabajan en la COPEC. Entonces, y es un humor fuerte, pero Edo tiene eso y a uno le pasa que como que, weón, qué bueno que este weón dice esa weá, porque como que es un paladín de la libertad de expresión. Si Edo pensara, que nota que no está acá para decir, ya. Ya, me parece. ¿Qué estabas diciendo antes? No, que en el fondo me imagino que lo que iba es que si él escribiera con sí. ciertos límites no llegaría a esos chistes. Y no sería Edo Caroe, entonces como que yo entiendo la libertad de expresión, entiendo el honor, la decencia, la verdad, ¿cachai? Pero uno cuando se instala frente a un papel, yo por lo menos, yo le digo escritura creativa. Cuando yo escribo en mi casa, escribo con libertad porque nadie va a ver lo que yo estoy escribiendo hasta que yo lo muestre. Por lo tanto, no me reprimo nada, cero. Yo escribo y pongo chistes muy negros, chistes muy hueones, chistes muy blancos. Y eso es mío, hasta que yo no lo muestre a público, eso es mío. Por lo tanto, yo no me puedo limitar la creatividad del guión. Y después,
lo filtro. Después digo, Sí. este chiste... Según el público que vas a tener, sí. si tienes puro inválido no vas a tocar Sí, pues temas básicamente, inválidos. puta, para no quemarme, para no arriesgarme a que después me quieran matar, porque dije, weón, chucha, que los milicos valen callampa, me he entendido que, o lo ha adoptado. Yo lo filtro y ahí pongo mi límite. Pero Ahí pongo mi límite. Pero en el fondo no hay una receta, ¿cachai? No, Como que en el fondo, no, para nada. Primero, yo encuentro que si es que hubiese alguna receta, uno debería alejarse de su propia moral, digamos. Como que en el fondo poder establecer qué a uno le parece gracioso y de esa manera establecer el punto de vista, que es lo que finalmente va a hacer que sea gracioso el otro, ¿cachai? Cuando hablamos de Limited, por ejemplo, Sarah Silverman, que corre todos los límites posibles para hacer chistes de aborto, de violación, donde los que uno se ríe con gusto. Bueno, ahí tendríamos que hilar muy fino quiénes son las personas que no les va a gustar ese chiste, pero ella, o sea, o uno defiende uno tiene un discurso también cuando te presentáis. Entonces, eso es lo que uno defiende finalmente, ese discurso al presentarte en cualquier lugar. Y tú a lo mejor pensáis eso. A mí realmente poco me importa si es que alguien no me va a querer o si me van a ofrecer violaciones por Twitter. Como finalmente lo que yo quiero hacer y lo que quiero decir es más importante que la consecuencia, porque nunca que me subo a un escenario tengo claro qué es lo que va a suceder efectivamente con esos chistes de esa noche. Claro, pero ese es el problema, eso es lo que realmente ofende, creo yo, sobre todo en la política, en el mundo contemporáneo, es que uno dice en el humor muchas cosas que no cree, ni opina, digamos. O sea, me pasaba cuando estábamos en el Clinic es homofóbico, machista, feminista, pro gay, de izquierda, derecha, porque somos eso, cada uno de nosotros, y el humor expone esas contradicciones. Entonces el problema Pero sería muy raro que tú dijeras algo que no creís, porque tú podías utilizar la ironía y es lo que hablábamos porque en yo el fondo de correr ese límite pero y Titi, abiertamente provocar una discusión con algo muy contingente que tú sabes que va... pero es que yo creo muchas cosas. La gente, claro, yo un día uno cree una cosa y el otro día creo claro, otra. la gente de una sola línea son los cocainómanos nomás, pero el resto de la gente como que... Yo tengo una verdad y tengo otra verdad, es lo que dice Groucho Marx, y estas son mis convicciones, pero si no les gusta tengo otras. Claro, pero en su momento son tus convicciones, po. Pero es que la gente que tiene una sola convicción es muy pobre, digamos. O sea, yo puedo opinar una cosa y puedo opinar lo contrario, pero si estoy en el humor puedo decir, ¿sabes qué? No estoy diciendo la verdad, como dice la Cristina, estoy jugando un juego en que yo puedo decir, y ve, las dos cosas son verdades para mí, pero entonces tú eres una persona. En el fondo somos los últimos hermafroditas que existen nosotros, los humoristas, mentalmente, digamos. O sea, en el fondo nos aplican ese tipo de odio. O sea, el odio de, ¿eres mujer o eres hombre? ¿Eres mujer, eres hombre, eres transexual, eres bisexual, eres LGTB? Si uno dice, ¿sabes qué? No, soy toda la letra. Soy A, B, C, D. Eso duele, molesta, no sé, ¿qué opinas? Sí, pues bueno, y estamos dejando un poco fuera eso que tú decís, que en el fondo la botota, hay gente que la detesta por ser travesti, hay gente que solo detesta a una comediante por ser mujer y porque finalmente los garabatos pareciera que puestos en una mujer son más graves que puestos en un hombre y todas esas cosas que también tienen que ver no con la moral, con la moralina de cierta gente que está mirando ese espectáculo. Cristina. Sí. Bueno, leyendo sobre lo que investigué, la catarsis colectivo es que... Tina. Chuta. Además te ves muy sexy con el micrófono ahí. ¿Qué pasó anoche? Descansé como nunca y me quedo con el sueño atrapado. Bueno, es la catarsis colectiva en la que se da el humor negro. El problema de todo esto es el humor negro, no el humor blanco. ¿Qué te pasa con los negros? ¿Qué te pasa con los El humor negros? negro es el que hace daño. Entonces hay que buscar la circunstancia apropiada para decir qué tipo de humor. Si estamos en la Teletón dando un show, no vamos a hablar de, no sé, el niñito que está... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de daño? Perdona. Porque hay niños que se ofenden, hay ya, padres mira, que han sufrido. Cristina, ¿qué piensas de lo siguiente? Rafael hablaba de Clinic, ¿cachai? Yo tengo mis límites. Yo no me voy a reír porque no quiero hacer esa Clinic weá. es Perdona. amplio, Pero el que quiere lo compra. Pero ¿para dónde Aquí voy? te ¿para dónde contrataron voy? en un evento. Cristi, ¿para dónde voy? Yo no puedo imponerte a ti una weá que... No, creo que ahí está la libertad. Yo hago mi tipo de humor y muero con las botas puestas. Hablaba del The Clinic. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Charlie Hebdo? Charlie Hebdo. Ya.
Esos buenos se ríen de todo y los mataron, Sí, po. ¿cachai? ¿Ya? Y ellos siguen siendo consecuentes con su libertad de expresión. Estilo. ¿Tú piensas que Charlie Hebdo quería hacerle daño a los musulmanes? No, para Entonces, nada. ya hablamos de daño. Pero es diferente la circunstancia. Estamos hablando de un diario que se dedica De humor, a eso. de humor. De humor negro. Humor. Pero ojo, el que quiere lo compra. Está en su decisión. Pero si tú aceptas un trabajo donde vas a ir a hablar con gente que tiene problemas y va a la Teletón, no puedes tirar chiste de la Teletón porque eso deja de ser cómico. ¿Te Si aseguro no que? estás haciendo daño. Yo te aseguro que los que menos ofenden Pero son los niños de Teletón. Pero según la forma que lo dices. ¿Tú has visto, sí, ¿tú has visto los chistes que hacen los niños de la Teletón? ¿Tú has visto los chistes de los campos de concentración en la época de Pinochet? Los chistes de los ciegos, los chistes que No, hacen. yo sigo haciendo chistes de la Teletón y la gente chistes de los ciegos son muy- reacciona como que no es bueno y me han pifiado. Y yo les digo, a ver, no me pifeen. Yo solamente estoy poniendo... Cuéntate un chiste de la Teletón, tuyo. A ver, dime uno. Bueno, siempre digo que cuando estáis pololeando y nunca por ejemplo, te dicen hasta edad estás pololeando, pero te das cuenta que para su cumpleaños tú llevas la torta. Y todos te dicen, no, tenés que llevar la torta, y tú vas súper nerviosa, como más nerviosa que el cabro chico que tiene que caminar en la Teletón, ¿cachai? En el Estadio Nacional, pobre cabro chico, y la gente pifea, y le digo, a ver, a mí no me pifeen. Yo estoy viendo el morbo del director que le hace pasar ese trauma Pero a los ese chistes no se niño. explican, por Cristina. Pues nadie se Porque rió. la po. gente empieza a pifiar y no entiende el chiste que yo... No, pifia, lo es, que camina como el hoyo. Como así, directora, no puede hablar el cabro chico. Entonces es súper cruel el chiste, pero O sea, yo no como soy decir la que, weón, cruel. que me salí Yo no- más caro que hijo mongólico. Weón. ¿Cachai? Yo no soy la cruel, yo solamente estoy poniendo que los crueles son los que muestran esta morbosidad de niños que caminen grande, no niños. Ese niño va a quedar marcado toda la vida, ¿cachai? Sí, son pero no- malvados. Los directores de televisión son gente mala. y Entonces morbosa. ríete, ataca desde otro punto de vista, pues, Cristina, ¿cachai? Eso es más gracioso, Sí. hablar de los Sí. directores de tele que son malos. Sí. Claro, termino diciendo son malos. El Estadio Nacional, ¿cachai? El trauma O del sea, el chiste, pendejo. estáis más nervioso que pendejo sin patas caminando para Teletón. Eso es como el chiste. ¿Qué cosa? Estáis más nervioso que pendejo caminando hacia Don Francisco. Más pendejo, llevando la torta al Es largo el cumpleaños del chiste, igual, huevón que hay no que te, cortarlo un poco. no te pidió pololeo y voy así con la torta porque yo soy estúpida. Más nervioso Yo que- con todo. Entonces yo voy a ser como el pendejo de la Teletón súper nervioso, ¿cachai? Más Ese nervioso pendejo que debe estar súper Oscarito. nervioso. Si lo piensan. Traumado. Meses pensando, tengo que caminar, tengo que caminar. ¿Cómo a ese niño le ponen esa carga emocional? Es un trauma. ¿La Fundación Teletón se podría querellar? La fundación, por eso, por el... Que pongan un adulto se saca la chucha. No, o sea, siempre te puedes querellar. Siempre, Ah, ya. No un siempre- niño. No me siempre vengan puede con los ser. niños a mí, no me los hueven. ¿Eso que estás diciendo es verdad o estás exagerando? ¿Ah? ¿Eso que estás hablando ahora es una exageración para No, hacer humor? es verdad. ¿O tú eres así? Es verdad y lo pongo como contingencia. No apoyen a Teletón, morbo desgraciado. Que pongan ahí a Pinochet caminando con la pichula. Eso les digo, que camina Pinochet caminando con la pichula. Ahí lo quiero ver, le aplaudo, weón. ¿Hay ahí alguna materia que ir? Todo? O sea, no, la Fundación Teletón no se podría querellar, o sea, se podría querellar, siempre te puedes querellar. Ya. O sea, es como un derecho intrínseco de cualquier persona querellarse por cualquier cosa. Pero, Perdona, me acordé de una canción que decía tarara, tarara, tara. Yo no tengo manos y tampoco tengo pies. Tarara, bueno, te podéis querellar, pero las posibilidades de éxito La de gente eso es mala serían aquí. muy pequeñas, porque a la larga no hay... volvemos al ánimo injuriandi que existía en un principio. O sea, ahí claramente no hay un ánimo de injuriar. ¿No hay una cosa que se llama Yocandi? ¿Ánimos Yocandi? Ánimos injuriantes. No, pero no hay una cosa que se llama Yocandi. No me suena, por lo menos Tu para esta área. En tu dislexia. No, en latín. ¿Alguien sabe Quizá. latín aquí? ¿Latín? ¿Ah? Hazte un rastro, ¿Existe Satanás. el ánimo Yocandi? Existe ánimo Yocandi. Ay, ¿Y qué es? ¿Qué es es el lo que ánimo es? de...
lo estoy haciendo en ánimo de hacer reír. Yocandi. Claro, pero la ley no lo recoge, digamos. La ley en Chile no, pero... La ley no lo recoge, digamos. La ley recoge el ánimo injuriandi, que es como el... Pero el otro la dola. Yocandi. El dolo es el Yocandi, dolo. de jocoso. Ustedes saben que ustedes hablan latín, pero no se dan cuenta. Hablan latín, y en el latín, Yocandi es animus, ánimo, Yocandi es, bueno, sé, no, la declinación está mal, pero es el ánimo de divertir. Entonces tú decís, no, yo no lo hice en ánimo injuriandi, sino que lo hice en ánimo Yocandi. Sí, claro, Seguí pero, de largo, o sea, para que no te digan que le digo. No, pues lo puedes decir en cualquier idioma, en realidad, pero a la larga lo importante es como el ánimo de injuriar. Eso es lo que recoge la ley por un tema del dolo. Claro, es que ¿sabéis qué me pasa a mí? Que yo creo que la reflexión más allá, que es muy interesante, incluso para nosotros los comediantes, saber cuáles son los límites legales, que igual en todos los casos creo que no deberían preocuparnos porque coartarían nuestra libertad creativa. Pero también creo que lo que está pasando es a nivel del público, porque si el público igual va a un espectáculo de stand-up o lo que sea, que es un poco lo que decía Cristina, y te sentás en primera fila, eres material igual probablemente para nosotros los comediantes. Pero también tiene que ver cómo eso es recibido y cómo cada vez estamos menos dispuestos a lo mejor a reírnos de ciertas cosas. Pero siento que nosotros como comediantes no podemos hacernos cargo de eso. ¿Qué tiene que pagar? Me están llamando para... Hoy estoy acá. Y dile que no escribiste nada. No, después tenemos que ir al programa. Oye, claro, pero el problema, aparte del límite legal, está el límite moral, que es el que nos están preguntando cada vez más. ¿Cuál es la moral? ¿Cómo tú puedes ser cruel? ¿Cómo tú puedes...? Y yo lo discuto mucho con mis alumnos, siempre me dicen que el lenguaje crea realidad, esa tontería de que Maturana inventó. Es cierto igual, po. No, ya, yo estoy... ¿Sabes qué? Estamos en el Caribe, en un barco. No estamos en un Caribe. O sea, el lenguaje no crea realidad. Es parte de la creación simbólica de la realidad, pero no crea la realidad, digamos. No, la realidad existe independiente del lenguaje. Creo yo, no sé. Bueno, circunstancia. Pero esa idea de que el humor es cruel, el humor es discriminador, el humor es... duele. ¿Está mal que uno lo haga? Pero es que te podría cambiar te podría decir, el humor es sanador, el humor es catártico, el humor es un canal importante de incluso una manifestación política. Todo lo que tú le pones como una connotación negativa, yo te lo puedo dar y ponerlo en que es fundamental. Y positivo. No, me da lo mismo, si positivo o negativo, como que en el fondo están de colegio, que no es como cuando uno decía, la tarea está buena, está mala. No, pues hay que arreglarla aquí, esto está bueno, esto está malo, no es ni blanco ni negro. Entonces, sí, concuerdo con eso. Es súper necesario que existan todos los humores posibles. Sobre todo, yo encuentro que lo que tú decías, que si somos en Chile buenos para reírnos, no, comparativamente con otras partes del mundo, me imagino que no, que somos más bien hoscos, somos más bien parcos. Y la talla que tenemos, como igual la talla de asado, ¿cachai? Como detrás de Rino, de guatón narigón, que no escucha, pero no estamos dispuestos a que probablemente se rían de nosotros en público. Y eso a mí me parece que es un desafío igual, pero que es necesario que exista humor en una sociedad por donde lo mires, es necesario. Mira, perdona. A mí no me parece que en ningún caso haga tampoco daño, provoca una reflexión. Hay un ejemplo que siempre pongo en toda la agua, que es una frase de Woody Allen que dice que la ecuación es tiempo más tragedia igual comedia. Sí. Un personaje ridículo dentro de... ¿Qué? Que lo hace el... Sí, pero si te ponía a pensar, ya, que ocurrió un hecho en Estados Unidos que se rían de todo, tienen un programa que se llama Roasted, donde se rían de todos los hueones, ¿cachai? Fueron las Torres Gemelas, atentaron las Torres Gemelas y un comediante en Manhattan, esto es verdad, a la semana en Nueva York dice, oye puta, tengo un show en Dallas y voy a tomar un avión que hace escala en las Torres Gemelas. Y quedó la cagá. Y lo pifiaron, y el weón en el fondo dijo, ya, ¿sabéis qué puta no la cagué con el chiste? ¿Quieren que hable el pico? Y habló puras ordinarieces, puras cosas indecentes, y funcionó, y se hizo una película de eso. ¿Qué planteaba él después? Que a lo mejor no había dejado pasar el suficiente tiempo para poder reírse de. Claro, hay un chiste que es muy cruel, que es de Mono Monje, creo, que es un comediante nuevo, que dice que
hoy en día todo se rotula y le da lata porque fue al supermercado y compró un atún de la isla Juan Fernández, y en el rotulado decía 20% langosta, 80% camiroaga. Es un chiste cruel, pero uno se puede reír porque ha pasado tiempo. Uno... una persona grave que diga que no te podéis reír. Sí, mucha gente, ese chiste yo no lo haría. Ahora, ¿cuánto tiempo es el prudente para reírme de los incendios en Valparaíso? Son discusiones, ay, puta, de una dialéctica tan compleja, porque tú no podés saber. Hay chistes que van a molestar siempre, así pasen 2000 años, como Jesús. Es que lo que ¿cachai? pasa es que el chiste de los débiles no te podéis reír, siempre tenéis que ir para arriba. Como el no podía ser un chiste de violación, según según tú. Los pacos que nos están robando ahora, que los pacos nos robaron 22, no sé cuánto, 3 esposas. De eso no podemos reír porque son los poderosos, ¿cachai? Yo no nos podemos reír de todo, hay que ver cómo lo hacís, ¿cachai? Sí, pero hay que tener el tiempo, hay que ser atinado, cuándo tirarla, porque son los débiles. Es que esa línea para mí es súper difusa, yo no me atrevo. Que nosotros no tenemos que tenerla. Sí, yo no me atrevo a decir cuánto es prudente, cuánto no, puta, no sé. Pero es que también eso está súper asociado a la efectividad de lo que estáis haciendo, que creo que a nosotros no nos debería importar, porque hay un vértigo importante cuando uno va a probar un chiste nuevo. ¿Te ha pasado que uno va con la guata apretada y uno no sabe si este chiste va a funcionar o cómo va a ser recibido? Creo que nosotros tenemos que ser consecuentes con nosotros. Por lo tanto, lo que pase después debería importarnos poco. Si estamos todo el rato pensando en agradarle a la gente, finalmente nuestro discurso nunca importaría. Y que creo que eso debería ser lo fundamental para hacer humor o lo que tú quieras. Que sigamos tan preocupados de que alguien se moleste o que alguien te encuentre kuma o que alguien encontró que se te pasó. Finalmente, si la gente se ríe, me parece que es lo primero que yo busco, que la gente se ría. Después de eso voy viendo cómo me va gustando más a mí nomás. Preguntas del público. Ella se rió mucho con el chiste de Camiroaga. Hola, buenas tardes o buenos días todavía creo. Buenas tardes. Mi pregunta va para Cristina. Con todo esto del contexto en el que tú hablas de ponerse a hacer humor, lo que contabas acerca del cumpleaños y todo, siento que igual hay como un poco de contradicción en tu discurso. Te quiero preguntar bien y que aclares bien, porque, por ejemplo, tú estás diciendo que se puede reír de los poderosos, solamente estás como haciendo una distinción entre los poderosos que están acá arriba y los que somos gente normal, entre comillas, acá abajo. Claro, lo explico después porque siempre de eso recibo pifias, menos Edo Caroe, que me aplaude. Entonces, el contexto es que cuando estoy nerviosa y tú nunca sabes a cierta edad, ya tengo 38 años, cuando estás pololeando, entonces eso significa que es un pololeo, entonces toda la familia te dice lleva la torta y yo soy estúpida corporalmente, entonces voy así súper nerviosa, como más nerviosa que el niño que tiene que levantarse y pararse en la Teletón delante de todo el Estadio Nacional. La gente me pipea, dice, pero ojo, les explico. Yo no soy la cruel, yo solamente lo estoy poniendo en exposición. Los crueles son los directores que ocupan esto como morbo y yo se lo estoy poniendo en pie, porque hablar stand-up no significa solamente hacer reír, también es tener un punto de vista frente a las cosas que están pasando. Entonces pasa a segundo plano la burla y yo en realidad me estoy burlando de los que crean todo este morbo frente a la Teletón. Yo estoy de acuerdo con la Teletón, pero no la forma que se realiza. Sí, pero con respecto a eso, tú sigues haciendo como hincapié en lo mismo de hacer como esta distinción, y siento que, por ejemplo, tú al principio dijiste que en el humor se hacía como que se disfrazaba en realidad que uno decía algo que no es verdad. ¿Cierto? Que uno plantea algo que no es verdad. Cierto. Claro, que no es cierto. Pero finalmente, si tú te pones, luego tú misma dices que no se pueden hacer chistes, por ejemplo, de un niño inválido o de gente que fue violada, qué sé yo, niños adoptados. Se pueden hacer, sí, yo creo que sí. Ahí cambia un poco el tema. Sí se pueden hacer chistes, pero ya cuando el tiempo ha pasado, cuando la gente ya está un poco aburrida de esta circunstancia, no puedes hacer un atentado, o sea, un chiste del atentado que pasó ahora en Manchester United. Esa hueva.
pasó, no podéis tirar una talla de eso, ¿cachai? O sea, todo el mundo te va a decir qué onda lo pesáis, Es mucha que gente yo siento sufrió. que en realidad, ¿por qué no? Si Entonces, hay ciertas circunstancias que ya hay gente que no está de acuerdo, que tú sí la puedes tirar porque vas a tener, no sé, algo que va a estar de acuerdo. Pero el chiste no va hacia niño, va hacia el estúpido director morboso, el mismo que dejó a Menuare actuando media hora sufriendo el pobre por morbo. Tengo que decirlo. Cristina, no es así. Sí. Además, pero él no se lo quiso podría haber bajar, sacado él no se quiso bajar. como No. yo, persona, no sé, yo digo, no, tengo que sacarlo porque lo está pasando pésimo. Lo sacaron, yo estaba ahí. Lo Estuvo sacaron. mucho rato al aire. Pero él quiso era estar ahí, morboso. él quiso estar ahí, es su decisión al final, ¿cachai? Sí, man. Pero Por eso solo te hablo que los por límites pena. son tan difíciles de definir. Man. Hola, esta pregunta va para Chiqui y para Rodrigo. Les pido permiso desde ya para ocupar su respuesta en un trabajo. Puta, ya cagué. Pero bueno, voy a cambiar tu nombre. ¿Ocupar qué? La pregunta va en si la ética del humor es realmente la ética de ser incorrecto. Porque en sí el humor es incorrecto porque nos reímos. Nunca nos vamos a reír de que nos dan cariño, de que nos dicen bonito. Nos vamos a reír siempre de cosas que en sí nos nacen de adentro, que terminan siendo incorrectas para la ética como universal. Pero el humor se mueve dentro de una ética distinta, dentro del movimiento de lo que te mueves dentro, que puede ser un niño cayéndose, un negro con un pene gigante o Camiroaga en lata de atún. Me pregunta es si ustedes creen de verdad que la ética del humor va en eso y que por eso se rige de una manera distinta a la de todo el mundo, sea cual sea el grupo, sea cual sea el sexo, sea cual sea la edad. No sé si comparten o si me dan su opinión para poner en el trabajo. Sí. Lo que pasa es que encuentro que no hay una ética definida, porque es un poco lo subjetivo que hablábamos acá, que seguramente la ética de Rodrigo es muy distinta. Perdón, como dijo que tenía que no se le paraba, quizás el sexo se me cambió. Pero probablemente nuestras éticas son muy distintas y en mi caso, pero yo creo que es muy particular, sí me parece que correr los límites va a ser más gracioso, me instalo mejor en ese lugar y bueno, curioso, no sé si es una receta, pero finalmente cuando tú vayas a buscar tus primeros lugares, porque ahí encuentro que hay una línea súper delgada entre el personaje, que puede ser la Chiqui Aguayo y yo, que finalmente yo harto recurro a las cosas que de verdad me han sucedido. Las puedo agrandar, hay cosas que invento que no sucedieron, pero finalmente siempre están en base a la realidad. Por ejemplo, el nuevo show que estreno el 15 de junio, están todos muy invitados, se llama Saca al Chiqui que llevas dentro y es básicamente todo lo que me pasó pre-festival, post-festival. Y claro que hay cosas exageradas, pero eso está basado en lo que yo sentí, ¿cachai? Como cuando tú hablas, los sentimientos no se cuestionan, entonces si yo lo sentí, no es malo, no es bueno, no es incorrecto, es correcto, es algo que de verdad estoy sintiendo. Entonces siento que la ética la establece uno nomás. Y claro que tiene algo de incorrecto, y debe tener algo incorrecto el humor. O sea, cuando a mí me dicen hay gente que te odia y hay gente que te encuentra muy bien, me parece la raja. Raro sería que todos me encontraran graciosísima o al revés también que todos me encontraran súper fome. Finalmente esta dualidad que aparece, me parece que algo está pasando y algo está removiendo que hay que seguir investigando. No tengo muy analizado tampoco ni tan claro qué es lo que es. Pero imagino que hay algo de honestidad que se traspasa, que es lo que hace que se reaccione tan visceralmente. Claro, el tema retomando de la Teletón, yo no tiraría ese texto en la Teletón, ¿cachai? Lo tiraría en otra instancia, en un bar, tampoco en un casino. Uno tiene que ser como atinada, saber quién es el público, cómo lo va a recibir, pero en un bar donde la gente me fue a ver a mí, pagó, sabe lo que voy a hablar, sí voy a tirar ese comentario crítico, pero no va a ser en la Teletón. Entonces, también tiene que ver que nosotros tenemos que adaptarnos a la circunstancia y al público
para que no sea chocante y tu público diga, ay, sabéis que es demasiado fuerte, no la quiero ver. También tiene que uno cuidarse como artista y ser ubicado. O sea, yo creo que los límites del humor, no hay límite, pero si hay límite es ser ubicado, ya sea en la vida o en lo que hace, ¿cachai? Eso. Sí, es que hay muchas. Voy a tratar de ser lo más serio posible, en realidad, para no guayar, porque la ética es casi como una entelequia en el fondo, ¿cachai? Porque tú no podías. La ética en Chile es distinta a la ética en otro país, por ejemplo, incluso distinta a nivel geográfico dentro de Chile. La ética, la moral, lo legal o lo legítimo, porque hay cosas que son legales, pero son ilegítimas en el fondo. Entonces, hay un límite que concuerdo plenamente con la Chiqui, y estoy en pleno desacuerdo contigo, Cristina, lo lamento, ¿cachai? En que yo tengo mi ética. A ver, la ética, la moral, la religión, las leyes establecen un marco teórico para que la sociedad no viva en la barbarie, en el fondo. De ahí viene esto, ¿cachai? Viene de establecer ciertos puntos que dicen, si tú matáis, te vayas a ir preso, si tú robáis, te vais a ir preso. Entonces, ahora bien, extrapolar esa norma a un oficio que el que uno hace, siento que es muy limitante, siento que de una manera u otra está coartando el proceso creativo, no solamente en el humor, también en la pintura. Pensemos, por ejemplo, que hasta no hace muchos años atrás una pintura de un desnudo estaba prohibida. Pensemos que en los documentales todavía no se puede exhibir el diario de Agustín. Entonces, uno no puede básicamente sentarse frente al papel en blanco o frente a la pantalla del computador en blanco pensando si tu chiste va a ser para un bar, para la Quinta Vergara o para Teletón. Uno debe crear súper libre, ¿cachai? Porque de eso se trata, en el fondo, la labor creativa, de que afloren las palabras, los verbos, la hipérbole, los colores, la música, con una pasión que te consuma, que te cuestione, que te haga decir, quiero que esta weá sea la mejor weá que yo estoy haciendo. Si después de eso uno va a establecer un marco regulatorio, ya es weá de uno, ¿cachai? Pero en el proceso creativo yo debo ser un tipo que transgreda, que rompa la norma. Y si yo siento en mi foro interno que quiero contar el chiste, weón, de que la alcaldesa de Viña del Mar es igual a doña Tremebunda en la Quinta Vergara, lo hago. Después yo me bancaré, como hombre que soy, como mina que soy, las consecuencias de eso, ¿cachai? Pero el arte en particular, y no es una frase cliché, el arte en general debe ser transgresor, creo yo. Yo creo que la transgresión al final es movimiento. Yo creo que el arte debe ser revolucionario. Que y qué loco, porque cuando empezó el stand-up a salir a un nivel mucho más masivo, como la Quinta Vergara, se generó una discusión muy interesante. Con el caso de la Chiqui y Juan Pablo, también es muy interesante, porque estamos hablando de esto a raíz de lo que pasó este año con ustedes. Y eso es un gran mérito del humor, que estemos debatiendo aquí frente a ustedes, que son mentes que todavía están en formación respecto de la creación, que ustedes son periodistas, ustedes no pueden ceñirse, o publicistas, ceñirse a lo que el editor les diga para vender más diarios. O sea, están obligados a hacerlo por la pega. Pero si fuera así, Spotlight jamás habría denunciado los curas de Boston, por ejemplo. Uno debe de ser lo más honesto con lo que está haciendo. Última pregunta. Para Tabata. Para Tabata, sí. Bueno, como tú dijiste, ¿perdón? ¿Colega? Sí. Me delató la corbata, sí. Lo reconocemos. Sí, estamos en el gremio. Bueno, tú decías lo del fallo de la última tentación, pero ese fallo impide la censura previa. Exacto. Entonces, desde ahora en Chile, los comediantes entonces pueden decir lo que quieran, y la verdad que los límites del humor, que es lo que se trata este foro, entonces se trata más bien de cuánto tienen que pagar los comediantes, cuándo traspasan esos límites, digamos.
Entonces mi pregunta era, yo venía también un poco interesado en eso, digamos, en si hay algún tipo de criterio jurisprudencial o algún alineamiento, ya sea nacional o internacional, que diga cuándo tiene que pagar el que dice algo, digamos, que es considerado injurioso o calumnioso. Sí, hay varias cosas. Muy útil también. Mira, va a depender de si hay injuria o calumnia. Y el Código Penal no te puede establecer una indemnización. Lo que hace el Código Penal es establecer multa. Bueno, tú solo sabéis, pero... Circunscribámoslo en área civil y injuria. Okay. Ya, espérame. Entonces, si me va bien en la condena penal, eso me va a permitir a mí ir directamente a juicio civil. Si me va mal en la condena penal, igual puedo ir a juicio civil, aunque me haya ido mal en la condena penal, como para que quede claro. Entonces, jurisprudencialmente va a depender de cómo podáis probar tú, primero el daño, ¿cómo lo puedo decir para que no suene daño emergente, para que no suene latero, como el daño real? El daño real que tú hiciste por haber dicho alguna injuria. Por ejemplo, si tú decís que tal persona es, no sé, fea o hedionda, no sé, y eso implicó que a los niños los molestaron en el colegio. Y al molestar en el colegio tuviste que llevar al psicólogo, que fue lo que hablamos hace un ratito. Ahí las boletas del psicólogo va a ser el daño real, el daño lo que fue. Esa es la demanda civil, porque no tienes plata para pagar. Sí, claro. Caso de la Sarita Vázquez, por ejemplo. A la Sarita Vázquez fueron como 9 millones de pesos que hubo que pagarle. La Sarita estaba muerta ya. Claro, estaba muerta y esta fue la familia la que... Claro, o sea, y fue la familia la que mandó justamente el programa Vértigo no sé si tiene que haber sido Yerko Puchento por haber hablado mal de la Sarita Vázquez, que había dicho que era como travesti, ese tipo de declaraciones. Y los condenaron como a 9 millones de pesos. Ahora, ojo, que aquí tú puedes tener responsabilidad solidaria, que básicamente es que 2 personas responden por lo mismo. En este caso responde el comediante propiamente tal, y también tú puedes demandar al canal, que justamente es lo que conviene, porque el canal es donde tiene más plata. Entonces, lo que hay que hacer ahí es, los casos que hay no son muchos y están más bien orientados al área penal, que básicamente es que te condenen a una pena de cárcel, que te condenen las disculpas públicas, que te condenen a publicar la sentencia, pero los casos donde hay un monto involucrado son pocos, y este es como bien representativo porque es un monto igual importante. Pareciera ser no mucho, 9 millones de pesos como para lo que se maneja, pero es un caso bien importante por haber dicho que una persona no cumple con ciertos estándares físicos. Ahora, en cuanto a la cantidad de plata, desde un punto de vista muy técnico, el hecho de... Al final del día, en los juicios civiles va a ser un tema de prueba. Va a ser cuánto podéis probar que fue efectivamente lo que te gastaste, lo que dejaste de gastar y el daño moral, que básicamente es lo más difuso de probar en los 3 daños que existen. O sea, ¿cuál fue el daño que te provocó esta situación? O sea, si que te digan que eres fea en la tele, ¿cuánto daño esto te involucró a ti? Y no solamente a ti, sino que a tus más cercanos, es decir, tus hijos. De análisis psicológico, y ahí se cobra el Claro, básicamente tenéis que probarlo. Sí. Tenéis que probarlo y es súper difícil. El daño emergente, que es lo que realmente te provocó, es fácil. ¿Por qué? O sea, la ministra Pérez tiene muy poca posibilidad de ganar. Hace una demanda de indemnización, la tiene, o sea, yo lo encuentro que es bien básico, porque ella está tratando de hacer esta reivindicación como que las mujeres son las que están afectadas, no ella. O sea, ella y las mujeres. Ella como en su faceta de mujer. Y estaría la monga involucrada también. Claro, y en realidad la faceta mujer de ella es súper irrelevante en este caso, porque la broma, el chiste, el humor, no fue en ella como una mujer propiamente, o sea, como mujer, fue ella como persona. Si hubiese sido Cecilio Pérez, hubiese sido lo mismo. O sea, que fuera fea, que fuera feo, no es un... Pero además, convengamos que no se parece a la monga, pues. No, si finalmente es tú hacerte cargo de que eres fea. Yo no la encuentro fea tampoco, como que en el fondo nada de fea. Ahora se parece más a la monga, pero es verdad. Yo creo que tiene bien poco uno, sustento, y 2, posibilidad de una condena penal. O sea, finalmente la multa la paga el canal, nunca el comediante. Claro, básicamente. Entonces podemos seguir diciendo, que les salga caro, ojalá. Bueno, chicos y chicas, gracias por venir y empezamos el ciclo. Pregúntame, ya pasó el tiempo. No, pasó el tiempo.
Bueno, gracias por venir, que estén muy bien. Tenemos show hoy día con Rodrigo. ¿Sí? ¿Tienen show? ¿Sí? ¿Radicales? No, no estáis tú. No, Sergio Freire, Bernardita Ruffinelli en el Bar Radical. Estamos a partir de las 8 de la noche, así que los dejo invitados para recaudar fondos al Distrito 13, para los diputados César Solís y del CORE también. Así que los dejo invitados por si son militantes de ahí.